¿Cómo están ustedes, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogo Sur. La noticia de la semana, la multitudinaria marcha de los chalecos amarillos este domingo. Los trabajadores en masa preocupados por el posible cierre de mini invierno y de las trabas que puede tener la salmonicultura en Magallanes y a nivel nacional, producto de un proyecto de ley que se analiza en el Parlamento. Gran preocupación por ese tema. Tenemos varias noticias hoy día que comentar también. Hay una investigación que acaba de sacar la Contraloría sobre algunos gastos muy irregulares en la Empresa Nacional del Petróleo en el año 2014. También está la fallida elección interna que tuvo el Partido Socialista, en donde también se tomaron algunas medidas también bastante importantes y diría yo que no son muy acostumbradas en este tipo de elecciones, por lo menos los últimos años en Chile. Vamos a conversar en nuestro programa de hoy con nuestro ya prácticamente panelista, ya iba a decir invitado, pero panelista estable, Luis Legaza. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, siempre un gusto acompañarlos. Está también don Jaime Jelincic y excusamos a don Alejandro Kusanovich, quien está en algunas actividades y que no ha podido venir hoy día. ¿Cómo está, don Jaime? Muy bien, muy contento. No, ya el primer recambio, o sea, que al que primero se lesione ya tenemos reemplazantes. Es como la selección. Claro, acá uno que se descuide para el Dios. Ojalá que le vaya bien a la Irreemplazable, mi amigo Alejandro, irreemplazable. Ojalá que le vaya bien a la selección hoy día también. Oye, bueno, la noticia de la semana, sin lugar a duda, la marcha de los chalecos amarillos. ¿Cómo la vieron ustedes, Luis? Bien, buena convocatoria. Yo pensé que no iban a tener tanta, para serte franco. Encontré que la gente reaccionó, sobre todo la gente que está directamente ligada a sus trabajos. Uno lee después las noticias que fueron apareciendo, toda la polémica que se suscitó a raíz de que esto fue pagado por los empresarios, se indicaban algunos con nombres y apellidos. Me parece que por ahí no va la discusión. El tema de fondo, ¿no es cierto? Creo que en un programa pasado, anterior, lo conversamos, y lo que tenemos que revisar todos los magallánicos es cómo proyectamos nuestra región en términos de progreso y de desarrollo en armonía con la sustentabilidad y el respeto y el cuidado del medio ambiente. Y esa discusión, fíjate que no se ha dado. Y esa discusión yo veo que tendría que haberse dado cuando recién se otorgaron estas concesiones acuícolas. Allí, ¿no es cierto?, el gobierno, los parlamentarios, los grupos ecologistas, todos, los especialistas tendrían que haberse, ¿no es cierto?, reunidos y decir, bueno, queremos hacer tal cosa en tal parte del país. Veamos, ¿cuáles son los impactos positivos, negativos, a largo, corto, mediano plazo? Y fíjate que eso no se hizo. Y eso, bueno, uno siempre culpa a nuestra clase política porque, para variar, siempre están como a la saga, siempre reactivos. O sea, la cosa ya está dada y entonces aparecen estos defensores, esta gente, ¿no es cierto?, que, bueno, uno puede entender sus posturas, pero yo no las entiendo en la medida en que siempre son tardías. El punto central, como digo, lo hemos conversado aquí en otros programas, es cómo tú visualizas tu región y ni siquiera 4 años. Yo siempre soy un convencido de que nosotros, que ya nos queda más o menos por aquí, por estos lados, tenemos que pensar cuánto le dejamos a las generaciones futuras, pero 40, 50, 100 años más allá. Ni siquiera, fíjate, un proyecto de desarrollo a 20 años. Tenemos recursos, yo creo que los que tenemos son muy interesantes. Seguramente con el tiempo van a aparecer otros. Pero entonces, ¿cómo la región enfrenta ese desafío y cómo realmente podemos llevarle progreso, trabajo, bienestar? Porque a mí, yo entiendo la postura ecologista, por supuesto. Cuando uno, ¿no es cierto?, estudia y ha leído artículos, por ejemplo, las lecciones no aprendidas del desarrollo de la industria salmonera en Aysén, en Chiloé, es impactante. O sea, ahí te entregan cifras y estudios de universidades. Yo digo, ¿pero eso se podrá subsanar? Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede subsanar. Pero ahí donde tenemos un aparataje, lo vuelvo a repetir, una legislación de muy baja sintonía, que de repente te provoca estos rechazos, estas suspicacias, y que la gente obviamente con toda razón se manifiesta en contra. Pero tú tienes dos polos aquí, pues. Tienes dos polos. La gente que está directamente involucrada, ¿no es cierto?, en estos trabajos y sus familias, porque cuando hablamos de 1000 personas, multiplíquenlo por 3 o por 4. Por lo menos.
Entonces, eso, y por otro lado, los grupos que me merecen todo el respeto, ¿no es cierto?, de defensa del medio ambiente. Esas dos posturas, es como una vez le escuché, yo creo que se puede caminar y mascar chicle. Sí. Ahí hay un desafío que tenemos que enfrentar como región, porque como digo, el día de mañana puede que aparezca otro recurso. Tenemos que mirar al mar alguna vez. Alguna vez tenemos que mirar al mar. No No, ser uno de los principales patrimonios. no solamente como una cuestión de desarrollo de industrias, de energía también, pues, hombre, de turismo, en fin, hay tantas cosas que a mí me parece que la mirada que se extrapoló no nos va a conducir a nada. A ver, yo comparto lo que se señala. Yo creo que la marcha lo que hace es cambia una lógica en la región en Magallanes, es decir, ponemos la pelota contra el piso, por usar un término futbolístico. Y esto significa que las políticas públicas, las decisiones que toma la autoridad tienen efectos sobre las personas. Y ese yo creo que es el tema que se está poniendo en cuestión hoy día. Eso es lo que subyace. Es decir, cuando tomamos una decisión tiene efectos sobre la gente que vive allá. Tienes que involucrar a la población. Involucra a la gente y tiene efectos en su realidad, en su modo de vida, en su ingreso, en sus posibilidades de desarrollo. El tema de la sierra de la mina invierno, los problemas de la mina invierno, hay gente que se va a tener que ir de la región, que trabaja en la minería, porque no hay espacio en la actividad en la región. Y cuando alguien habla de reconversión, no sé, es difícil sacar a alguien de la línea primaria, de lo que es la industria primaria en Chile, en este caso en Magallanes, que es la industria primaria, que es la minería, reconvertirlo en qué. Porque la gente dice, no, reconvertámoslo, porque ¿qué lo vamos a reconvertir en astronauta? No. Y bajo subsidio. ¿Y qué subsidio? ¿Y cómo? ¿Y qué recursos? ¿Y quién los tiene? Entonces, eso ya es un tema no menor. Es gente especializada fundamentalmente, un tema complejo que tiene que irse. Eso, primer punto. Segundo punto, yo tengo la sensación de que los parlamentarios se sorprenden y toman esto como un ataque personal. Yo creo que el problema es otro. El problema es por qué los parlamentarios presentan proyectos y legislan desde el Olimpo. Yo le diría, lo lógico es que si alguien va a meter un proyecto, como lo hizo la senadora Isabel Allende, Girardi y la Carolina Goich, que son senadores de la República, ¿cierto? ¿Por qué no tuvieron reuniones con los sectores? Exacto. Con los trabajadores, para tener una visión de cómo funciona el negocio. Ellos hacen una presunción de que lo que están legislando es para mejorar el medio ambiente, pero no dimensiona que pueden ponerle la lápida a una actividad económica, que tiene efectos sobre personas. Entonces, yo creo que hoy día la forma como se resuelve esto, y así como en esto, uno tiene la percepción de que se hacen proyectos, incluso se hace proyectos del gobierno, ¿cierto?, de las AFP, pero resulta que también son hechos entre cuatro paredes, la gente no tiene acceso, entonces se origina después que están discutiendo una propuesta en el Parlamento que no tiene asidero con la realidad y genera mayores niveles de frustración. Entonces yo creo que acá hay que ponerle a la política y a la autoridad sentido común que es lo que más requerimos. La discusión, cuando uno dice del tema salmonero, y acá tal vez no conoce toda la información en su momento, pero yo me acuerdo, el 2003, hicimos todo el proceso de Punta Arenas al norte de qué zonas podían ser para la explotación y dejamos reservado todas las zonas turísticas y la zona para la pesca artesanal. ¿Y los parques? Todos, participó toda la gente que había disponible en los sectores. Participaron los de turismo, participaron los de pesca artesanal, los salmoneros, los parlamentarios, todos. Y del 2006 al 2008, ¿cierto?, se hizo la parte sur. Las concesiones que están en disputa se otorgaron en el 2012, porque ya se había reservado esa zona. Ya era parque de la reserva de la biosfera el 2005. Y el 2012, por las autoridades de turno, determinaron que esa zona se podía. Y participaban todos. Entonces, hoy día cambian las condiciones y decimos, y comparto una de tu intervención en radio el otro día, que me pareció genial, y que decimos, sí, preservemos el medio ambiente, me parece bien, pero resulta que preservamos el medio ambiente para la salmonicultura, porque decimos, ellos van a contaminar, pero nadie dice que no tenemos plantas de tratamiento de residuos domiciliarios en William y todo cae al canal. Los de Ushuaia, menos que nosotros, todo cae al canal, no tenemos planta de tratamiento de la basura.
Entonces, como le contesté yo también en su momento al senador Daniel Goich, que dice, bueno, pero es que nosotros en un momento salvamos los bosques en contra de la Trillium, en el sur de Tierra del Fuego. Pero yo digo, de acuerdo, pero resulta que no se hizo nada y hoy día hay 27.000 hectáreas destruidas por los castores y los guanacos han ramoneado todo el bosque. Tenemos un bosque que está aparragado, que se está echando a perder. Nadie se preocupó de que esos bosques se mantuvieran en la calidad que requerían. No, yo te agregaría otra cosa. Yo me acuerdo, yo reporté mucho ese tema porque trabajaba en un medio de comunicación en aquel entonces, el tema de la Trillium, y la gran expectativa que había en la gente de Porvenir en relación a los Porvenir cuando no tenía salmonicultura, eran otros tiempos, cuando Trillium ofertó de poder explotar esos bosques, ¿no es cierto?, con planes de manejo. Yo la verdad, cuando la senadora Goich se vanagloria de que ella fue una de las que evitó que se explotara ese bosque, la verdad es que se dispara un balazo al pie. Porque toda la gente de Porvenir, lo único que quería era que hubiera una actividad económica sustentable. Sí. Una explotación del bosque que permita la renovación del bosque. Eso está fuera de discusión y por eso yo ahí discrepo un poco con Luis, en el sentido de que yo estoy totalmente de acuerdo con el cuidado del medio ambiente y con el respeto de las leyes y con que haya fiscalización. O sea, la fiscalización es un tema relevante. Pero claro, yo creo que lo que buscan las agrupaciones medioambientalistas no es eso. Ellos no buscan que las actividades productivas sean sustentables. Yo una vez quisiera hacer una precisión. Le pregunté a la gente de Greenpeace, cuando vinieron a hacer esa protección de los mares australes, vinieron acá con un yate último modelo, se bucearon en distintas jaulas, pusieron un letrero grande en el muelle de mini invierno, etcétera. Le pregunté al director nacional, ¿con cuánta gente de la industria de la acuicultura ustedes se han reunido? ¿Cuántos centros fueron a conocer? Ni uno. Porque el interés de ellos no es que la salmonicultura sea lo menos invasiva posible al medio ambiente. El interés de ellos, en forma dogmática, es cerrar actividades productivas. Entonces, por eso, ¿cuál es el problema que hay acá? Es que no hay diálogo. No, y que es imposible que haya diálogo. Yo voy a ese punto. ¿Cómo tú vas a conversar con alguien que te desconoce? Lo que pasa dice, que te sienta a la mesa y usted no debiera existir. Lo que pasa es que toca aclarar para la comunidad dos cosas. Una cosa es el cuidado del medio ambiente, una cosa son los ambientalistas, y dentro de los ambientalistas hay dos vertientes. Unas que son objetivamente, que cautelan que las actividades económicas tengan el menor impacto en el tema del medio ambiente. Cosa en la que estamos de acuerdo todos. Sí, claro. Pero están después los conservacionistas, que tienen una teoría que es súper compleja, que es que no haya intervención sobre el medio ambiente y mantenerlo en el estado que está. Que por lo tanto tienen un valor en sí mismo y no en directa relación con las personas o las comunidades. De hecho, estos sectores que más se extreman creen que incluso el nivel de población es atentatorio contra la sustentabilidad del planeta. Sí, claro, pero también hay una mezcla, Jaime, porque tú tienes Alerta Isla Riesgo, que quiere cerrar una actividad productiva y ellos son ganaderos. Por eso, pero... Entonces, la ganadería no produce ningún efecto. Si uno, yo entiendo lo que plantea Jaime, pero tú hablaste de presunción. Y fíjate que la presunción de los grupos ecologistas es válida, por la experiencia que hemos tenido, cercana, con respecto a la industria, ¿no es cierto?, del salmón. Nefasta. Ahora alguien dirá, un árbol no hace el bosque. Pero está ese detalle, que es importante, que hay que considerar. Lo que tenemos que hacer entonces, yo vuelvo a insistir, cuando se otorgaron estas licencias de explotación, ¿no es cierto?, de instalación de la industria de salmonicultura, allí es donde, como tú bien lo dijiste, si hay una cuestión de información, de bajada de la ley y proyectos a la ciudadanía. ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cuál es el compromiso que tiene el gobierno para, por ejemplo, los habitantes, las comunidades, ¿no es cierto?, originarias? ¿Cuál es el impacto que va a tener para los habitantes, en este caso, de Puerto Williams? ¿Se conversó con la gente de Puerto Williams? Pero, perdón, ¿y hubo una bajada? Hubo un proceso de participación ciudadana. Antes de que se determinaran las áreas aptas para la acuicultura, las AAA, trabajaron todos. Hubo todo un sistema en donde participó la gente de Omora, participó toda la comunidad que quiso participar, porque no son obligatorias, la comunidad de Puerto Williams. Entonces, y después
me acuerdo muy bien, se hizo todo ese trabajo que duró varios años y después se determinaron una serie las AAA. Y después de eso, tenías que haber hecho un plebiscito. ya después de eso, algunos parlamentarios insistieron en que eran demasiadas las áreas y se volvió a restringir más. Entonces, se siguió toda la institucionalidad. Sí, y aparte ha habido un incumplimiento en la institucionalidad. Mira, cuando se determinó que había que sacar a determinados lugares los que estaban en producción, hubo un acuerdo. Las empresas dijeron, sí, nos vamos a ir, pero díganos dónde. Claro. Y quedaron las estructuras públicas de decir dónde. Hasta el día de hoy no se les informó ni se les ha dado, se han tenido que retirar y no le dieron ninguna posibilidad en otro lado. Entonces también hay un incumplimiento, porque cuando tú le pides, ok, ustedes no pueden seguir acá, pero ya están instalados, van a tener que irse a otro lado, ok, nos vamos, sacamos todo, los costos, asumen todos los costos que eso implica, pero tampoco le damos respuesta. Entonces yo creo que hay un tema, en mi opinión, de hacer el trabajo ordenadamente, y hacerlo bien. Eso es. Entonces yo creo que hay un punto ahí en que en el fondo dice, claro, uno lo que puede decir es que los organismos, si a mí me preocupa y yo quiero que no haya problemas, entonces me preocupo de que tengan todos los instrumentos para fiscalizar los servicios adecuados. Y no solamente los instrumentos, sino la capacidad técnica para hacerlo. Bueno, ese es el punto. El punto es que... Pero eso no lo que yo no pienso lo proponen. es que si los ambientalistas realmente estuvieran preocupados de que las empresas sean sustentables, lo que exigirían es que las entidades fiscalizadoras tengan los recursos humanos y financieros y físicos para hacer una buena fiscalización. Mira, y ahí yo los entendería. Pero a pesar de que se cumplió toda la institucionalidad y que se están instalando centros de cultivo en lugares autorizados por la misma institucionalidad, tienen la capacidad política de presionar al subsecretario de Pesca y él de presionar al subsecretario de las Fuerzas Armadas y caducar concesiones que estaban bien hechas en términos institucionales. Y es tanto así que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en donde también se presentaron recursos, Nova Austral lo ganó así. Sí. Así, porque tú piensas que Nova Austral va a comprarle a Cabo Pilar las concesiones sabiendo de que te las pueden caducar en millones y millones y millones de dólares. No tiene ningún sentido. Entonces, yo entiendo perfectamente y respeto a la gente que pueda tener la postura ambientalista de que no quiere actividades productivas en ciertos lugares, eso yo lo respeto y lo comparto. Yo creo que hay parques nacionales y reservas que están para eso, están para cuidar el medio ambiente, para que tenga cero impacto humano, que tampoco los tienen cero porque llega un montón de turistas y el turismo también impacta ecológicamente. Entonces, yo lo comparto y lo entiendo, pero pretender de que Magallanes no pueda crecer, quitarle 6.000 empleos a los magallánicos, en actividades que están cumpliendo con las normas, yo lo encuentro eso gravísimo. Eso es expropiatorio, no solamente a los dueños de esas empresas, sino que a los trabajadores. Y sobre todo a los trabajadores, porque son trabajos de buena calidad, donde ganan buenos sueldos, y por eso los trabajadores están defendiendo. Y el impacto que tiene la familia. Y esto lo tiene muy descolocado. Y los colegios, y el comercio. Lo tiene muy descolocado esta situación a la gente más bien de izquierda, porque están acostumbrados a que los trabajadores estén peleados con los empresarios. Viven y han vivido siempre de la lucha de clases, de la pelea. En cambio acá tú tienes a ejecutivos y empresarios manifestándose en conjunto con los trabajadores porque estamos todos de acuerdo en de que esas actividades están cumpliendo con las normas y tienen que... Yo no estoy de acuerdo con que sea de izquierda. Esto fue una cuestión transversal. No, yo no estoy diciendo que haya sido de izquierda. De que la postura, digamos, de la izquierda de los trabajadores. No. Lo que yo digo es que la izquierda está descolocada y no entiende bien... tú dices que todo. Todos están descolocados en un sector. Está bien. Porque mira, nosotros en pedagogía decimos tal cosa. A mí me dicen, mira, Lucho, tienes que enseñar tal cosa. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que voy a enseñar? Tengo que tener claridad en qué voy a enseñar. Tengo que tener claridad en cómo lo voy a enseñar. Y ahí vienen todas las estrategias, etc. Y lo otro, ¿para qué? ¿Ah? ¿Cuál va a ser la durabilidad de eso? ¿Cuál va a ser el beneficio de eso? Preguntas tan simples como esta, tú tendrías que haberte puesto en la mesa con todos los sectores que hemos hablado. Perfecto. Nosotros queremos hacer tal cosa. Ustedes quieren instalarse en la industria del salmón. Muy bien. A ver, compadre, ¿cómo lo van a hacer? Y ahí viene toda la fiscalización habido y por haber. Todos los controles habido y por haber. Y como lamentablemente, yo insisto, tenemos que darle cierto crédito a los grupos ambientalistas en la medida en que no hemos tenido, si uno se va hacia el norte y ve el impacto que tiene la industria minera,
los relaves, la contaminación del agua, la depredación y apropiación de los ríos, cómo se están apropiando de las napas subterráneas de agua, y sobre eso no hay ningún control. Entonces cuando tú dices, yo quiero que haya progreso en la región minera del norte, sí. ¿Cuál va a ser el costo? Y cuando el costo no está bien analizado, se producen los abusos como este. Acuérdense de Pascua Lama, ¿no es cierto? Con la famosa, ¿no es cierto?, asunto del glaciar. Entonces tú dices, oye, yo quiero que se extraigan minerales, sí, que haya explotación minera. ¿Cuál es el costo? No a corto plazo, sino a largo. Y allí es donde, como te digo, todos los actores que alguna vez, como tú, Jaime, maneja mucho más información al respecto, se reunieron, ¿no es cierto?, y conversaron, debieron haberse puesto inmediatamente tal cosa. Perfecto. ¿Cuál es la principal fiscalización que yo necesito para la industria de salmones? Serna Pesca, pues, compadre. Mira, hay dos Sí, temas yo estoy de acuerdo con eso, pero los ambientalistas no plantean eso. Pero es que, bueno, Porque si alguien Te doy- le dice, te doy, aquí Gonzalo, aquí te doy- nosotros vamos a estar tranquilos, si se aumenta la fiscalización y los organismos fiscalizadores son robustos, son independientes, etcétera, yo te lo afirmo y lo compro esa bajada no totalmente. está. El otro Pero no día- está, los ambientalistas no están en esa... Pero mira, el otro día en un medio, ¿no es cierto? Bueno, lo voy a decir, Vladimir Memisa, entrevista a Drago Kovacic durante 1 hora. Yo decía, pucha, qué lata que esta entrevista no puede ser televisada, por ejemplo, no pueda tener mayor Mayor repercusión. Porque el tipo te estaba planteando y te estaba explicando cuál es el proceso que involucra la industrialización del salmón actualmente. Entonces, claro, uno lo escucha y no es que inmediatamente se la compre. ¿Ah? Entonces, pero habría que juntar a esa gente, decirle, mira, esto es lo que estamos haciendo. Estos son los procesos productivos que están implementando, a diferencia de los desastres que ocurrieron, ¿no es cierto?, en otras zonas. Justamente. Juntarse en una mesa. Mira, uno va a recorrer. Tenemos que... Uno va a recorrer hoy día Puerto Montt. Lo último. El impacto, el conservacionismo puro es una utopía y se va a quedar así. En la medida en que el ser humano camina por la calle, pisa el césped, Hay ya intervención. está intervención. ¿Desde qué naces? Mira, hay un Empiezas tema a que me mirar. parece súper importante para reconocer. Objetivamente, la industria del salmón inicialmente en Puerto Montt fue Fue un muchas veces desastre. Pero hoy día cuando tú vas, ¿qué le significó ser un desastre? No solo el problema de que tuvimos que cambiar la legislación en Chile y mejorar la fiscalización, sino que aparte fueron castigados internacionalmente. Durante 5 años el precio del salmón en Estados Unidos era 2.500 pesos. Cuando acá valía el salmón más barato, legal, 6.000 pesos. Legal. Legal, porque es diferente. Y el salmón de exportación valía 10.000 pesos el kilo. Eso significó que la industria no solamente tuvo que resolver los problemas ambientales, sino que tuvo que autorregularse, porque aparte tenía un enredo, no llegaba a los precios de los mercados. Y quiero retomar un tema acá. ¿Y por qué la discusión es tan compleja y la gente reclama tanto, especialmente en la salmonicultura? Por una razón muy sencilla. Parte de la producción del salmón en Magallanes es una producción sin antibióticos, sin elementos químicos en su malla, en todo el proceso, y eso ha permitido que hoy día en Estados Unidos ese salmón tenga el precio más alto, porque se distingue y se dice que es un salmón sin antibióticos, natural, con la mejor tasa de conversión posible. Eso demuestra que también en esto puede haber una guerra económica, porque hay empresas salmoneras en otras partes del mundo que no le interesa que se desarrolle el salmón en esas características acá, porque objetivamente Le quita el mercado. mercado. Entonces también hay que tener una mirada sobre ese tema. Ahora, yo que quiero apuntar, para ponerle sentido común, yo creo que, por ejemplo, la senadora tiene que resolver un problema porque ella está entrando en disputa hoy día con un sector de la sociedad magallánica. Puede que otro la apoye, pero hay una disputa. El tema es cómo lo resolvemos. Y ella plantea que hay que hacerlo a través de una mesa de trabajo. Yo creo que hay que dar gestos. O sea, yo creo que todos deberíamos ir a una mesa de trabajo, pero en la medida que se retire ese proyecto y se haga uno nuevo. Porque hacer una mesa de trabajo, haciendo circular un proyecto que hoy día la gente siente como atentatoria, no hay igualdad. Porque el manejo que tienen los parlamentarios o el poder que tienen es absolutamente distinto que tienen los ciudadanos sobre esta materia o las organizaciones. Sino objetivamente esto lo van a hacer aparecer como una pelea entre empresarios y ambientalistas, pero ojo, nadie está poniendo en cuestión a la gente que se ve afectada directamente, claro, que es, en mi opinión, el gran tema que tuvo el resultado de esta marcha. Acá la gente común y corriente, la gente de a pie, la gente que trabaja, la gente que está diciendo, no, ojo, yo quiero ser parte. Segundo,
las descalificaciones. Yo comparto que no tenemos que entrar a las descalificaciones. Y eso me parece razonable, pero tiene que ser por ambos lados. Yo creo que no puede ser denostado los parlamentarios sí porque sí. Pero Oye, también, discúlpame, déjame Jaime, terminar. pero ¿qué más descalificador que te digan que te van a dejar sin pega? Por eso, pero déjame terminar. ¿Me entiendes? Son 7.000 personas que, Estoy de acuerdo, pero 1.000 de las cuales se manifestaron el domingo. Estoy de acuerdo, pero yo estoy planteando buscar la salida. Que están diciendo, ¿salida de qué? Pero, ¿Por qué tiene que haber una mesa especial si en el Congreso tenemos comisiones de pesca? Ahí están las comisiones. Ayer o antes de ayer estuvieron los trabajadores de Mininvierno en una comisión en el Senado con el senador Bianchi, el senador pero déjame, periodista que fue candidato. Que me está interrumpiendo un tema pero, que para pero mí no, pero que es que es súper importante ese punto, porque yo creo que es muy peligroso valorar la mesa de trabajo que la senadora Goch está manifestando. No me escuchaste. No, sí, mira, es que yo no estoy planteando la mesa. Los voy a llamar, como buen profe, los voy a llamar al orden. Déjame terminar. Le voy a mandar a buscar los apoderados. Haciendo una intervención que no era la que hice yo. Dale. Yo estoy diciendo que la única manera que haya una mesa de trabajo pasa por un requisito. Por ejemplo, en el tema de la salmonicultura, tienen que retirar ese proyecto de ley que hoy día está en trámite, que ingresaron la senadora Goch, la senadora Isabel Allende y Guido Girardi. Y dos más. Si retiran ese proyecto, yo te creo que puede haber una reunión de entendimiento para discutir el tema. Pero ¿por qué tiene que haber si no hay problema, Jaime? Las salmoniculturas están instaladas en forma legal en el lugar en donde están instaladas. ¿Cuál es la afectación de la población en Williams? ¿Cuál es la afectación? No, porque el proyecto... La gente de Williams escúchame, es que el proyecto no toma ese tema. A ver, la amenaza... No hay una campana entendamos. Mira, el proyecto de ley no toma ese tema. Si lo grave del proyecto de ley no es lo que eso... Lo grave del proyecto de ley es que cambia las condiciones para cualquier desarrollo de esta actividad. Por ejemplo... Que yo lo entendería si hubiera una comunidad, una sociedad afectada. Sería legítimo. Pero escúchame... Entonces, un proyecto de ley entre gallo y medianoche, yo no lo entiendo muy bien dónde viene. Por eso te estoy diciendo que tiene que cambiar la lógica. Lo que te estoy diciendo es que la senadora Goch dice... Vengan a conversar con nosotros y tengamos una mesa de trabajo y tú le dices de qué vamos a conversar si usted ya puso un proyecto. Claro. Y por lo tanto no nos consultó. Yo te creo que voy a conversar en la medida que tú sacas ese proyecto. O dices, ¿sabes qué más? Yo ya no respaldo esto y voy a ver qué está pasando porque no conozco la industria del salmón. Yo reconozco que la senadora, como dice, yo fui a visitar la mina en invierno. No he ido nunca. Fue el 2016, cuando se estaba instalando Belfi, de ahí nunca más fue. Entonces no saben lo que está pasando en el proceso, a no ser que haya mandado veedores, mandatados, especialistas a ver. La han invitado insistentemente los sindicatos. Entonces, yo lo que voy es que en algún momento, ¿qué es lo que quiero plantear? Porque, ¿cómo vamos a resolver los problemas de mañana? Porque nos vamos a seguir polarizando en esta historia. No, es que no hay diálogo. Entonces yo creo que, por ejemplo, los parlamentarios, sea cual sea, tienen que tener una lógica. Antes de que vayan a desarrollar un proyecto legislativo, tienen que conversar con los actores, los que vivimos acá en Magallanes, porque eso tiene efecto para nosotros. Esa y lógica no se está haciendo. cumple. Entonces, pareciera que hay alguien iluminado que mete proyecto y después arreglemos. Pasó hace poco con el tema de la ley de cabotaje, que le entregaron casi todo nuestro patrimonio turístico a los cruceros. A nadie le preguntaron, después la industria y la gente que trabaja en esto, los sectores tuvieron que ir a pelear a ver si podían arreglar un poquito la cosa. No puede seguirse legislando entre algunos que se creen iluminados y no toman cómo funciona la industria. A eso voy yo. Por eso, eso es lo que estoy planteando. Ahí tenemos el problema del parlamentarismo. Vamos a seguir conversando enseguida después de esta pausa. Espérenos. En el confín del mundo crece y se desarrolla Nova Austral, una empresa pionera que contribuye con el presente y futuro de nuestra región. Con más de 800 trabajadores, con un férreo compromiso del medio ambiente, con la responsabilidad social y generando productos con los más altos estándares de calidad mundial. Nova Austral, con sus modernos centros de cultivo de peces en Capitán Aracena y el centro de procesos en su planta de Porvenir Tierra del Fuego. Somos líderes en Chile en no uso de antibióticos y con su marca 60 Soft, abriendo nuevos mercados. Todos nuestros centros son certificados ASC Acuicultura Responsable Social y Ambientalmente. Recomendado su consumo por la prestigiosa Monterrey Bee Aquarium en el exigente mercado de Estados Unidos. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno.
Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente. Trabajamos por Magallanes. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Vamos a seguir conversando aquí en Diálogo Sur de los temas que nos interesan a los magallánicos. Acuérdense que nos puede ver a través de nuestras redes sociales y también escuchar a través de FM Angostura en San Gregorio y Primavera. Estábamos conversando de lo que fue la marcha de los chalecos amarillos esta semana. Más de el domingo pasado, ¿no es cierto? Más de 1.200 personas en sus vehículos, unas 300 o 400 personas en la plaza. El malestar de la gente, tú lo decías, Jaime, antes de irnos a comerciales, fue una demostración de que cuando la gente tiene una decisión, tiene una molestia, tiene algo que quejarse y sus representantes no los escuchan, como es este caso, se toman las calles y hacen lo que tienen que hacer para defender sus fuentes de trabajo. Yo rescato y destaco eso porque Magallanes ha tenido historia en esto, desde el puntaarenazo contra Pinochet, después el segundo puntaarenazo que fue el tema del gas, y esto, si no está bien manejado, yo creo que se puede convertir fácilmente en el tercer puntaarenazo. Esta es la piedra de partida de esto. Es un hito re importante, porque primero es un hito de gente que normalmente no es gente que tenga la costumbre de marchar. O sea, algunos tenemos más costumbre que otros de protestar y lo demás. Tenemos más lacrimógena en el cuerpo. Claro, hay gente que nacimos en este combate. Pero yo vi gente, estuve ahí y vi gente que históricamente no era un actor partícipe de la política, era una gente más bien de trabajo, de su familia, de esa preocupación. Nunca lo había visto en este tipo de cosas y salió a la calle porque están defendiendo sus fuentes de trabajo. Entonces yo creo que aquí hay un error. Primero, no le puede faltar el respeto diciendo que esta es solamente una operación de los empresarios. ¿No? Porque hay gente que objetivamente se siente afectada. O de derecha. Y hay comunas, por ejemplo, como Porvenir, ¿cierto? Y Natale, que si se frena el desarrollo de la salmonicultura va a tener un efecto súper complejo. Y la ciudad de Punta Arenas con el cierre de la mina invierno. Son temas no menores. Me parece que el gobierno para variar reacciona tardíamente a las declaraciones del subsecretario Terraza porque no fueron hace 3 meses, no se hubiera preocupado. No, ahora cuando está el despelote, cachó de que algo pasaba en la región. Eso marca. Perdón, esas declaraciones las hizo el subsecretario de Minerías, ¿no es cierto? Sí. Terraza. Después que se conociera públicamente la convocatoria de la marcha. Claro, si no, no lo hubiera hecho. Fue antes de la marcha, pero ya se conocía que venía. Entonces, ahí hay una preocupación. Yo creo que hay gente que está reclamando, entonces tenemos que ser respetuosos. La pregunta es cómo vamos a ser capaces de resolver este tema. Eso es. Porque se está generando desconfianza. Y eso es lo que me sorprende. Y yo diría que en la gente, el común y corriente, es más normal que esto se dé. Pero en la élite política de todos los partidos y las estructuras de gobierno y los parlamentarios no están leyendo, en mi opinión, por qué esta desconfianza se está generando tanto en Punta Arenas, esta distancia. Es como que hubieran dos mundos distintos, el mundo de las autoridades, de los dirigentes, de los parlamentarios, ¿cierto? Y el mundo del ciudadano común. Se está produciendo una distancia súper complicada. Entonces, este tema yo creo que si no somos capaces de resolverlo, nos vamos a seguir polarizando. Y segundo, este tema de vincular solo a la derecha. Mira, yo no tengo problema, yo no soy de derecha. Te hago muestras de eso, históricamente. Y andaba gente que es de izquierda. Antonio Brasich, la Pati Vargas, andaban varios. José Hernández de C, el dirigente de los pescadores. Sí, andaban mucho, yo me acuerdo, vi radicales de Porvenir. Entonces,
No, ojo, no se equivoquen. Lo que pasa es que estamos teniendo una lectura de que la región está pasando por problemas. Y no me sorprendería, Chile está pasando por problemas, porque incluso hay una genialidad de Piñera que yo creo que debería dedicarse a la publicidad. Yo no conozco a nadie que se mate su logo solo, pero él levantó una campaña y fue elegido presidente como por tiempos mejores, van a venir tiempos mejores, y el otro día ya cachó que la cosa no va, entonces ahora inventó, muchachos, estamos en tiempos difíciles, o sea, es muy probable, y se jodió solo su campaña, y ahora seguramente unos meses más a decir, estamos en tiempos peores, o sea, se jodió solo, yo lo encuentro genial, pero políticamente es de un nivel de responsabilidad va a ser caricatura que se mata a sí mismo. Pero bueno, pero saltándome de eso, yo creo que la visión que tenemos del modelo de desarrollo, yo tengo una visión y mis diferencias con mucha gente hoy día tienen que ver, no es que si sea de derecha, de izquierda, lo que sea, yo creo que se perdió la capacidad de entender que el modelo de desarrollo de Magallanes, si no lo cuidamos, no lo mantenemos, no desarrollamos, no concordamos en algo, va a ser un desastre. ¿Qué le digo yo a la clase política? Cuando yo miro la estrategia de desarrollo regional, que era lo que tenía que resolvernos los temas, de los últimos 20 años, que se supone concordada por todos, por dos gobiernos distintos, de corte distinta, un gobierno de centro izquierda y un gobierno de derecha, todos dijeron que esa era la estrategia de desarrollo regional y menciona que hay que desarrollar la salmonicultura, la minería, el turismo. Y resulta que no lo hacemos. Y lo otro es que también se dice, mire, no, es que vamos a proteger el turismo. Mire, yo creo que si quisiéramos proteger el turismo, nadie se preocupa que hoy día los turistas están dejando menos recursos en la región. Nadie hace un análisis de verdad de eso. No hemos sido capaces de echar a andar otro parque. No hemos sido capaces de mejorar la tasa de invierno. No hemos preocupado que hoy día el 40 y tanto % de la gente que entra al Parque Torre del Paine entra por el día y viene de Argentina, bueno, que es donde quedan los recursos. Tú quieres echar a andar otro parque y no podemos administrar el parque que tenemos. Entonces yo digo, la preocupación es el turismo, pero no nos preocupamos de desarrollar ese negocio. Por eso, exactamente. Los cruceros que hacen la vía fácil deberíamos exigirle 24 horas tienen que estar atracados en el puerto, si no, no pasan. Eso es lo que es inaceptable. Entonces decimos una cosa pero no la hacemos. En una región en donde cuesta tanto que llegue a invertir los privados, que cuesta tanto que el Estado también se ponga las pilas y todo, estamos aportillando a dos industrias que viven solitas y que flotan solas, como es la industria del carbón y la salmonicultura. Entonces, indudablemente, ahí la gente tiene todo el derecho de decir aquí no entiendo nada. No, por primera vez en muchos años, Magallanes fue en los años 2004 y 2008 la única región en Chile que decreció. Sí. Fue la única que decreció. Entonces, obviamente que existe un legítimo interés de la gente por mejorar sus condiciones de vida. Entonces, si van a cerrar una industria, que lo hagan con causas muy justificadas, porque yo entendería que si la salmonicultura estuviera dejando el desastre que quedó en la 10ª región, yo entendería que estaríamos todos en la calle reclamando por eso, pero no es el caso. Tú sabes que la gente que es detractora de estos proyectos no quieren ir a visitar estos proyectos, no quieren ir a ver las plantas, no van, no están interesados en que lo hagan bien, están interesados en que se cierre. Hay un dogma o intereses de otra naturaleza que están por detrás. Hay que empezar a investigar los flujos de dinero. Incluso fíjate que eso es una cosa interesante que habría que entrar a analizar. Pero es lo otro. Yo pienso que el ciudadano común y corriente, en mi caso, que me interesan estas cosas, no soy experto ni en la onda ambientalista, menos, ¿no es cierto?, la onda económica, tú te manejas mucho más, Jaime fue intendente, tiene una carrera allí que lo avala en sus opiniones. Pero la gente que estamos como en la tribuna, claro, yo no miro, y esto no se trata de quedar bien con todos. Yo vuelvo a repetir, por supuesto que yo quiero como magallánico desarrollo, progreso, industrialización, todo lo que ustedes quieran, pero también quiero lo otro. Obvio. Y cuando yo veo que las posturas frente a esta situación se han polarizado de tal manera, yo digo, ¿y qué va a pasar mañana cuando aparezca otro recurso? Y otro, no hemos solucionado el problema de la energía. Tenemos energía cara en Magallanes, pagamos cuenta de consumo más alta que cualquier parte del país, nuestros alimentos son mucho más caros que en cualquier parte del país, vayan a comerse una sandía cuando llegan, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, fíjate que incluso desarrollo regional, ¿cuál es realmente el beneficio que significa la zona franca para nosotros los usuarios? Pues de acá la hicimos más cara. Pero ¿te das cuenta? O sea, me entregan a mí como comerciante, digamos, el beneficio de un valor preferencial, etcétera. Yo compro una cosa a 1.000, lo ingreso en una franca y te lo vendo a 7.000. ¿Cuál es el valor de un auto
en Chile, como yo digo siempre, de Puerto Montt para allá, versus el valor del vehículo acá, a veces sale más barato en el norte. Entonces, cuando hablamos de desarrollo regional, cuando hablamos de cuidar nuestro entorno, yo también pienso en las personas. Eso es. Ese es el objetivo. Y tú no puedes quedarte solamente con la defensa del entorno en términos de un paisaje. Y eso fue lo que el otro día yo planteé en la radio. Y lo dije con bastante propiedad. Le dije, yo viví 3 años en Puerto William. Yo sé lo que es vivir en Puerto William. Yo sé lo que es, por ejemplo, calefaccionar tu casa con leña. Y ningún estudio del impacto que está teniendo, ¿no es cierto?, la deforestación de los bosques. Yo sé, ¿no es cierto?, lo que significa los tubos de gas, ¿no es cierto? Sí. El costo. Tú bien planteabas, ¿dónde va la basura domiciliaria en Puerto William? ¿Dónde van los residuos domiciliarios de Puerto William? ¿Dónde está el estudio del impacto, ¿no es cierto?, de la contaminación por humo? ¿Dónde están los ambientalistas que nos han preocupado de eso? Traspasemos a cualquier zona y región, zona o localidad de nuestra región, y es lo mismo. Entonces yo espero que esta gente que legisla, bien lo planteó Jaime, bien lo planteaste tú, Gonzalo, uno espera que legislen con una mirada, no de mirarse al ombligo, hombre, no por quedar bien. Yo presento un proyecto de ley y no tengo financiamiento para ello. Como la ley del cáncer. Por ejemplo, ¿qué proyecto es ese? Yo podría decir como parlamentario, voy a mejorar la educación en Chile y le voy a aumentar el sueldo al magisterio local. Y de repente el ministerio me dice, oye, Legazpi, no hay plata. Uy, salí en la tele. Entonces, no, yo insisto, los procesos, los proyectos de ley tienen que ser consensuados de tal manera, analizados de tal manera, oye, dale vuelta al asunto, dale vuelta a las perspectivas, al punto de vista, hablaba Ortega y Gasset. Entonces, pero si no lo hacemos, entonces yo miro esto nomás y tengo esta perspectiva y como caballo, ¿no es cierto? No, hombre, saquémonos las ojeras, veamos, consultemos y en esa no existe esa bajada. El excesivo parlamentarismo nos está matando, como país nos está matando. Y yo no veo que haya solución. Respeto absolutamente, como te digo, por los desastres que han quedado, los que lo comenté antes en el norte y en otras situaciones, lo que está pasando con el cuidado del medio ambiente. Por supuesto que es respetable. Yo no quiero que el día de mañana mi hijo tenga que irse a la región porque esto es inhabitable. Nadie lo quiere. Pero yo tampoco quiero, ¿no es cierto?, que una persona, y tengo amigos que trabajan en Mina Invierno, que me están diciendo, Lucho, a lo mejor voy a quedar sin pega. De los que ya han quedado 85, pero tú has tocado un tema súper importante. ¿Por qué los grupos ambientalistas no hablan de los vertederos clandestinos, del mal manejo de los vertederos oficiales? Vertederos clandestinos, las ciudades están convertidas en basurales en la periferia. Vamos a la onda periurbana. El uso de leña en Puerto William, ¿qué más antiecológico que estar cortando árboles y además quemando las aguas servidas que se van al agua, tanto de Ushuaia como de Puerto William, se van sin ningún tratamiento? Aquí mismo tenemos vecinos en Magallanes, en la ciudad de Punta Arenas, que no tienen alcantarillado. Hombre. Pero por eso, fíjate, que quiere ahora una industria como la salmonicultura, que está con estas nuevas normas y nuestras nuevas leyes, pero hay que quieren instalarse y resulta que le ponen un montón de problemas. ¿Y qué pasa con estos otros problemas que sí son ciertos y que aparecen en el medio ambiente? ¿Por qué los ambientalistas, por qué los ambientalistas no han hablado nunca de las turnadoras subterráneas que hace la Empresa Nacional del Petróleo con el fracking, que en Estados Unidos han sido un problema catastrófico? O sea, no está prohibido, ahí sí que el impacto medioambiental es terrible. Dejaron la tendalada primero a Estados Unidos y después dijeron, ¿sabe qué? No podemos seguir, y se acotó el tema del fracking. Aquí el fracking entró y no ha habido nadie de un grupo ambientalista, ningún parlamentario que haya dicho nada. Pero yo no sé, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que estos señores ambientalistas, cuando son los privados, se ponen muy ambientalistas, pero cuando es el sector público, se ponen una venda en los ojos. Yo tampoco lo veo así tan extremo. Pero mencióname una sola organización ambientalista que haya hablado de estos temas. No, hay algunos que sí lo han hecho. Fíjate, ¿por qué surgen los grupos ambientalistas? En el mundo completo, entero, y acá en Chile y en nuestra región. Porque la legislación vigente de los estados es absolutamente precaria. Entonces tú tienes que llamar a la gente, hacer una alerta. Yo estoy de acuerdo. Cuando tú ves, mira, yo no sé, cuando tú ves, Jaime me puede decir, no sé, la millonada que se mueve en la minoría en Chile,
Yo creo que si usted saca una calculadora no la vamos a poder calcular. Millonadas. Y tú dices, ¿y cómo se permite que los tipos hagan esto, esto otro? ¿Cuánto dinero debe correr bajo la mesa, ni siquiera bajo la mesa, sobre la mesa directamente, donde tú compras autoridades, fiscalizadores, parlamentarios? Si lo hemos visto, Sí, hombre. yo- Lo hemos visto para todo nivel. Así es. Y aquí no hay centro, derecha, izquierda, rojo, azul, amarillo. Están todos. Esa preocupación y esa visión yo la comparto plenamente. Aquí ha habido un abuso y la gente que está realmente preocupada porque se hagan las cosas bien es totalmente legítimo. Pero aquí hay grupos que no quieren que las empresas hagan bien las cosas, lo que quieren es que no hayan No hay empresas. que demonizarlos tampoco. Ojo. No hay Hay, que pero, demonizarlos. Luis, hay cero capacidad de diálogo. Pero ¿Tú sabes eso- cuántas veces ha ido Alerta Riesgo a visitar Mini Invierno? Desconozco. Ninguna. Desconozco. No han ido, o sea, hablan y se quejan de las fotos que pueden sacar por ahí por un cerro. Nunca. Y se les ha invitado, a la Carolina Goy se le ha invitado insistentemente que vaya. Bueno, A este ella señor te- de Greenpeace, yo le pregunté al director nacional cuántas empresas salmocultoras van a visitar en su gira de defensa de los mares. Ninguna. No hay interés. Bueno, No hay entonces, interés. te Entonces, vuelvo, eso si yo te- creo Si que... te atrincheras, Eso, claro, es un dogmatismo que no se puede por un permitir. lado y por el otro. Por eso Justamente. lo que toca resolver, por eso yo quiero resolver este tema de que entre nosotros se está generando el nivel de desconfianza. Y no somos capaces de buscar un mecanismo para resolver nuestras diferencias. Porque al final del día, ¿qué necesita la gente con claridad? Soluciones. Porque acá dicen, De no, un que acá lado hay y de presión otro. en política. Yo digo, bueno, que cada uno fije su posición abiertamente de lo que pretende. Si hay gente que no está en contra de la salmonicultura, yo lo puedo encontrar legítimo. Sí, yo también lo Pero encuentro. que lo diga. que lo diga Pero que no me expresamente, digan, sí. no, le vamos a poner esta y esta barrera para hacer el negocio. Porque ese objetivo no quiere. Yo Sí. comparto contigo Sí. de que hay algunos que dicen, mira, ¿sabes qué más? Invento problemas y lo demás para ser inviable. Pero mejor que digan, yo estoy en contra de esto. Exacto. Que no se haga más. Y cada Y uno eso asuma le- las consecuencias. y eso es legítimo. Y eso es legítimo. Eso es Y es legítimo. y me parece Si la señora- si la razonable. senadora- Pero Ahora, no es políticamente correcto. Yo incluso, mira, no estando de acuerdo con algunos de los postulados de la gente, Girardi, Isabel Allende, Carolina Goich, pero por último, ¿sabes? Los tipos lo dijeron. Por eso, que lo digan. ¿Dónde está el resto? ¿Cuál es la postura que tienen el resto? Entonces no es políticamente correcto. No, Entonces, están muy al debe hacerse los parlamentarios. Los soberanos. Muy al Por debe. eso, si tú me preguntas, yo soy partidario que la cosa sea transparente. Eso hay que transparentarlo. Ahora, esto va a obligar a hacer un proceso de transparentar en Chile. Nunca entendimos la votación, por ejemplo, que tuvo en el gobierno anterior, que aprueban una vez el tema de la mina de invierno y los mismos actores después con los mismos argumentos, incluso con más argumentos, técnicamente diciendo, votan distinto. Claro, hubo una presión política para que el exintendente Jorge Flies, que votó favorablemente las transnudas primero, después la votara en contra. Por eso, y la presión política vino de la senadora Carolina Por eso te Goich, digo. que está en contra. Entonces están usando, tanto que se queja ella, están usando la institucionalidad, los recovecos que tiene institucional Muy mal eso. para aportillar Pero, a ver, ilegítimamente estoy de acuerdo. una actividad. Si ella no quiere el carbón, eso es legítimo. Por eso pero digo. no puede aportillar una actividad que está dando la cantidad de empleo que hay y que además no ha tenido grandes incumplimientos medioambientales, porque si fuera el caso... ¿Ha de que- tenido multas? Sí, ha Tenido tenido. un par de multas, Ha tenido. sí. Pero no son, o sea, están dentro, es como pasarte una luz roja en el semáforo. Sí, o sea, claro. a la primera no te sacan el carnet. Lo que pasa, por ejemplo, ha tenido Digamos. multas respecto de la entrega de la información. Pero también, así como ha tenido multas por la entrega de la información que tuvo problemas, resulta que el procesamiento de esa información tampoco se hacía. No, y tuvo un problema con los niveles también de contaminación Yo de las aguas, recuerdo pero que- hay todo un plan de mitigación Sí, que sí. está aprobado por el sistema Bueno, de por eso, medioambiental y pero todo el a lo- asunto. pero ojo, a lo que yo hay un quiero- sistema de, Pero- digamos, de multas y de Pero yo resarcirse, quiero digamos. volver al punto anterior. Mira, si Jorge Frías tiene una opinión, me parece bien. Yo tampoco lo demonizo. Me parece bien que lo diga. Si el tema tenemos que aparecer frente a la comunidad diciendo Transparentar. la micro que estamos. Pero no usar una especie de pantalla. No, yo estoy en contra de esta actividad porque soy ambientalista. No, están en contra porque alguna actividad no quieren para Magallanes. También quiero que me digan otras cosas. Yo eso lo legitimo, pero si me dicen que Magallanes va a vivir del turismo científico, que me cuenten cómo hacer eso, porque eso es una frase que suena a la raja. Bonito. Del turismo, espectacular. del turismo Va y a la ser ciencia. multitudinario. Entonces yo miro turismo, entonces que me expliquen Claro. cómo lo van a hacer, porque la verdad yo quiero ver esa actividad y cómo se va a desarrollar para ver cómo las familias se insertan, porque a última hora empezaría a cambiar los currículums de los colegios. Claro, claro, empezaría por porque o sea, además- si va algo por ahí, Porque pero además se usó falazmente el ejemplo de Ushuaia,
en donde se supone, según la señora Goich, que toda la gente en Ushuaia viviría del turismo. Eso es una falacia. Ushuaia vive de las industrias que instaló el gobierno argentino y que les ha costado y les sigue costando mucho mantenerlas activas. Yo digo que hay que transparentar la posición. Una política territorial argentina totalmente distinta a la nuestra. Justamente. Ellos tienen una visión geopolítica totalmente distinta. En el distinta. caso nuestro es distinta. Entonces, lo que yo quiero, yo no he querido volver al tema geopolítico. Me parece que la ausencia de la Fuerza Armada en estos temas lo encuentro grave. Como ausencia, perdón, el subsecretario de la Fuerza Armada caducó la... No, ese tipo, por ejemplo, no hay una visión. Yo me gustaría saber cuáles son los informes geopolíticos de la Fuerza Armada, al Estado Mayor de Defensa Nacional y al gobierno, que tienen que cumplir un rol. Entonces, a ver, pero yo creo que todos tenemos que transparentar, las posiciones pueden ser legítimas, las diferencias también, las transparentemos y después veamos cómo las vamos a resolver. Porque tenemos varias formas de resolverlo. Con acuerdo, producto de las elecciones, con plebiscito, pero tenemos que ser capaces de discutir de fondo lo que pensamos de Magallanes y para dónde vamos. Y eso me parece a mí razonable. Pero eso hay que decirlo de cara frente a la comunidad y abiertamente, si podemos tener de posiciones distintas. Así legítimamente. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida bueno. en el tercer bloque empieza a hablar nuestro amigo profesor y ex candidato al CORE, Luis Legasa. Ese ya es muy viejo. En el confín del mundo crece y se desarrolla Nova Austral, una empresa pionera que contribuye con el presente y futuro de nuestra región. Con más de 800 trabajadores, con un férreo compromiso del medio ambiente, con la responsabilidad social y generando productos con los más altos estándares de calidad mundial. Nova Austral, con sus modernos centros de cultivo de peces en Capitán Aracena y el centro de procesos en su planta de Porvenir Tierra del Fuego. Somos líderes en Chile en no uso de antibióticos y con su marca 60 Soft, abriendo nuevos mercados. Todos nuestros centros son certificados ASC Acuicultura Responsable Social y Ambientalmente. Recomendado su consumo por la prestigiosa Monterrey Bee Aquarium en el exigente mercado de Estados Unidos. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente. Trabajamos por Magallanes. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Vamos a continuar aquí en Diálogo Sur conversando los temas que nos interesan a los magallánicos. Vamos a hacer un tercer bloque sumamente corto porque se nos fue mucho tiempo los dos primeros. Luis, esta semana ha estado, y entiendo que desde la semana pasada... Tercera semana ya del paro de los profesores, se sumó el paro de la Junji. ¿Cómo ha andado eso? ¿Cuál es tu visión? Otro estamento que está en crisis. Parece que las autoridades de turno no quieren entender que es así. La crisis de la educación la venimos arrastrando, ¿no es cierto?, desde 40 y tantos años. Esta no es cosa nueva. Yo siempre que digo esto no le echo la culpa a este gobierno específico. Sí le echo la culpa en términos de que tú
no querer dialogar, porque hay una cosa que yo encuentro patética, que los profesores a nivel de todo Chile se están manifestando, a nivel de todo Chile, y las autoridades no quieren dialogar. Cambian al superintendente de educación y colocan, ¿no es cierto?, un ingeniero civil. Yo le he dicho a usted, con todo el respeto que merecen los ingenieros civiles y mis hijos que estudiaron eso y uno que está estudiando, perfecto. Pero ¿por qué un ingeniero civil industrial tiene que hacerse cargo de la superintendencia de educación? Como una vez yo le escuché años atrás a la Mónica Madariaga, que yo soy ministra de Justicia, ¿por qué no me nombran comandante del regimiento de Tacna? Entonces, hay cosas, señales muy malas. La represión sistemática, lo que está pasando en el Instituto Nacional. Toda la gente habla de molotov, está bien, si una molotov es criticable, yo no quiero que un alumno ande con un molotov. Está delinquiendo ese muchacho. Pero la pregunta es, ¿por qué está delinquiendo? Entonces, yo estoy viendo, ¿no es cierto?, un escenario muy confuso, muy complicado, donde esta cosa, yo no sé qué estamos esperando, que muera algún niño, porque son niños, pues. Hablemoslo así, son niños. Pues. Los que hemos tenido, ¿no es cierto?, adolescentes son niños. Tú no me vas a decir que un cabro de 17 años, 15 años, un adulto. Está reaccionando frente a una situación, ¿no es cierto?, que está dada mal planteada, y nadie analiza las causas. El Magisterio Nacional le está pidiendo a la ministra Cubillos cambios significativos en la educación. Es primera vez que el Magisterio no está planteando cuestiones de dinero. Mira lo interesante. Y yo veo cómo los medios de comunicación demonizan el movimiento, siempre hay marchas que te colocan con el encapuchado. Sí, me parece que hay una manipulación terrible. El otro día escuchaba a una señora en una radio que cómo se le ocurre que los profesores están en paro, que cuestiones como esta, tienen auto, ¿ah? Los profesores viajan y hacen vacaciones, como que no tuviéramos que hacerlas o no tener vehículos. Claro, pero ahora no están peleando por remuneraciones. Pero mira lo otro, y mira lo más terrible. La señora decía, nosotros tenemos que aguantar a los chicos en la casa. Mira cómo hemos considerado la ciudadanía entera lo que es la educación. ¿Ah? La familia tiene que aguantar a los alumnos en sus casas, ¿ya? Y los profesores, entre comillas, también tenemos que aguantarlo en los establecimientos educacionales. Encuentro que cuando un país le da la espalda, el otro día escuchaba un comentario muy interesante, un español, decía que la educación en un país debía ser la perla de la corona. Y fíjate que no es. Citaba también ese estudioso, decía que Albert Camus, como dicen algunos, cuando recibió el premio Nobel, muy joven, 44, 46 años, termina su discurso del premio Nobel agradeciéndole, dice, y gracias al maestro, sin ti no hubiera sido nada. Albert Camus. ¿Se dan cuenta? Entonces digo, cuando yo veo estas señales tan patéticas, tan miserables contra el gremio, contra los profesores, cuando veo que una vez más la sociedad le da la espalda a su mayor riqueza. Si tuviéramos un país sumamente educado, con bases educacionales sólidas, yo te aseguro que nos hubieran juntado a conversar ambientalistas versus empresas y todo. Te aseguro que tendríamos mucho mejores parlamentarios y autoridades que las que tenemos. Entonces yo cuando veo eso me aterra porque una vez más se criminaliza con otra vez, es que los niños están perdiendo clase, que hay no sé cuántos niños perjudicados y la clase media, discúlpenme, los profesores no son de la clase alta. No son. Con mucho esfuerzo, ¿no es cierto?, hemos tenido que educar a nuestros hijos, tener lo que tienen. Cuando una persona te critica porque tiene un auto, por favor, ¿de qué nivel de análisis estamos haciendo? Pero yo no la culpo, porque ese comentario precisamente... que hay un problema en la educación. Por eso, un comentario como eso significa que hay un problema profundo en la educación del país. Cuando una persona no es capaz de analizar realmente lo que está sucediendo y se va en esta maraña que le meten los medios de comunicación, yo creo que hay una injusticia terrible. Hay una injusticia terrible con el Magisterio Nacional. Hay deudas pendientes. Por favor, que la gente escuche esto. Hay gente que se ha muerto esperando que le paguen los bonos de retiro. Se comprometieron y no los cancelan. Ni hablar de la deuda histórica. Dejémosla fuera la deuda histórica. Entonces, un país tiene una deuda histórica con el Magisterio, dice que no la puede cancelar. Pero sí los perdonazos a Johnson. Sí, ¿no es cierto?, los años, ¿cuánto fue? 80, el tremendo salvavidas de la banca nacional. ¿Ah? Entonces, oye, sí, ¿no es cierto?, tapemos el robo descarado que están haciendo algunas instituciones de las Fuerzas Armadas, carabineros sin ir más lejos, los mismos que están reprimiendo alumnos y profesores. Oye, entonces uno dice,
¿De qué país estamos construyendo? Y ahí donde uno obviamente te enojas, porque yo creo que cuando un niño arroja una molotov y tú vas a apagar esa molotov con combustible, creo que como autoridad estás absolutamente perdido. Cuando una ministra no va a la comisión, por ejemplo, a conversar, le cierran las puertas. A ver, yo creo que voy a compartir contigo un tema que me parece súper complejo. La Es muy lógica de la compleja. autoridad cuando gobierna, al menos lo que yo tenía entendido, que en el arte, la política y la seriedad, uno tiene que prever estos conflictos, primero, y dos, buscarle una salida a estos No puedes conflictos. culpar. Pero acá están en una especie de campaña de rating, ¿cierto? Que me parece que se pierde el objetivo que era el problema de la discusión del problema de la calidad de la educación que tenemos. 11 puntos. Mira, agregaron- yo quiero retomar un tema para decir el tema siguiente. Nadie dice, cuando fueron los resultados CIMSE, por ejemplo, la baja que está el sector económico más alto de lo Chile comentamos en el programa. ha bajado. Lo único que se han sostenido es el sector más pobre, que se mantiene en el mismo nivel. Pero la educación en Chile, los indicadores que lo mide el mismo ministerio, demuestra que estamos teniendo un problema estructural complejo. Y cuando se quiere discutir esos temas, se sacan. Y lo mismo que está pasando con el tema de la discusión de la AFP. Y veo en los parlamentarios un debate, no, la discusión está quién va a administrar el 4%. Nadie dice, yo no he escuchado a ningún parlamentario que diga, oye, ¿sabes qué más? Vamos a cambiar la edad de cálculo, no va a ser los 110 años, va a ser 90. Y nosotros nos vamos a hacer cargo con un fondo del tema. Nadie dice eso. Entonces creo que, objetivamente, entre la autoridad política, la ministra está preocupada de su encuesta como figura, entonces está actuando no en función de los problemas concretos del área de educación, sino en una percepción de cómo ella se perfila. Entonces, se ha ido perdiendo la lógica en el accionar, en resolver los problemas. Yo lamento lo que le están viviendo los profesores profundamente, porque objetivamente no es frase cliché. Todos los países que se han desarrollado es porque han tenido un mejoramiento en la educación. Obviamente. Y resulta que en Chile no lo tomamos en cuenta. El capital de este país no es el cobre, es su gente. Y cada vez es más precaria. Ni los salmones. Ni los el carbón. salmones. Es su gente, la capacidad de innovar, de crear. Ahí está el tema. Y resulta que nadie se da cuenta de eso. Y sin contar, y quiero mencionar también, la gente de los jubilados. Este proyecto de FPI no le resuelve nada. Cero. Bueno, muy bien. Ese ha sido nuestro Diálogo Sur de esta semana. Muchas gracias, Luis, por habernos acompañado. Le he dicho siempre que todos estos espacios a mí me gustan mucho porque tienen que servir como una manera educativa que la gente después en sus casas replique y comente. Cuando Jaime. quieran. Nos vemos la próxima semana. A ustedes en la casa, gracias por seguirnos y nos vemos la próxima semana.